Entonces, a ver, les recuerdo. Las funciones son parejas ordenadas, son parejas, sin nada más. ¿Sí? Al conjunto de todas las primeras entradas, a ese conjunto le voy a llamar el dominio de F. Y al conjunto de todas las segundas entradas de mi función, es a lo que le voy a llamar la imagen. ¿Sale? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? No. Bien. Bueno, a ver, fíjense. Voy a suponer que, supongamos que el dominio de una función es un conjunto A. ¿Sale? Voy a poner una definición aquí arriba. Aquí, si F es una función de A en B, al conjunto B se le llama el contradominio de la función. Se le llama contradominio de F. Contradominio de F, ¿verdad? O sea, el contradominio de una función es B, ¿verdad? Es todo B. Pero ustedes vieron aquí unos ejemplos que acabo de borrar, que es posible que no ocupe a todo B, solamente a algunos, ¿verdad? Entonces la imagen siempre está metida en el contradominio. ¿Sale? Bueno, voy a suponer que el dominio de F es un conjunto A y B es el contradominio de F. B es el contradominio de F. El contradominio de F. Entonces, fíjense que si hago un esquema, aquí está B,
Aquí está A. Y entonces lo que hace F es agarra un elemento de aquí, un elemento X, y lo asocia con un elemento de acá que le llama Y, pero este elemento Y pues depende de X, ¿no? Este elemento Y depende de X, ¿verdad? Entonces se acostumbra a escribir este Y, se acostumbra a escribir así, de aquí para acá, tengo mi relación F, mi función F, se acostumbra a escribir así, se acostumbra a escribir esto. A X, esta notación lo que quiere decir es que a X lo manda a Y. ¿Cómo? Pues tal vez por una fórmula. Fíjense, regresen, por favor regresen a los ejemplos que acabo de borrar que sí son funciones. Regresen a ellos, véanlos. Seguramente tomaron nota. Fíjense lo que les voy a decir. Lo que les voy a decir es lo siguiente. La forma en que asocia mi función X a Y puede ser muy variada. Quiero que me entiendan esto. ¿Cómo decido mandar X a Y o formar la parejita X, Y? ¿Cómo decido? Pues lo puedo decidir de varias formas. Por ejemplo, lo puedo decidir por medio de una fórmula. A lo mejor no hay una fórmula de por medio. Y por eso quiero que vean el ejemplo que acabo de borrar, los ejemplos que acaba de borrar. Díganme, por ejemplo, con F4, la F4 que acabo de borrar. Díganme, ¿a poco hay una fórmula de por medio? ¿Por qué X fue a parar al 1, la A fue a parar al 2 y la B fue a parar al 3? ¿A poco había una fórmula de por medio? En el caso de esa función F4 lo que hacía era esto. La X va a parar al 1, la A iba a parar al 2, la B iba a parar al 3 y el 4 se quedaba libre. Y de aquí para acá tenía yo a F4. Entonces puedo escribir, con esto que les estoy diciendo acá, puedo escribir que F4 de X, ¿quién es? 1. Puedo escribir F4 en A, ¿cuánto es? 2. F4 en B, ¿cuánto es? 3. ¿Preguntas? No. Entonces, esta ya me estoy acercando a la notación convencional que usamos, ¿verdad? Por ejemplo, en mis cursos de cálculo, en los cursos de lo que quieras en toda la matemática, esta es la notación que se usa para dirigirse a una función. Para hablar de una función, uno usa esto. No usa las parejas ordenadas. Esas no se usan. Se usa esta notación. ¿Sí? Y lo vamos a seguir haciendo. Va a ser un convenio. Pero les recuerdo que formalmente una función son parejas ordenadas. Por abuso del lenguaje o por folclore o porque siempre se ha hecho así, esto es lo que se usa para indicar a una función. F de X igual a tanto, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, F4 en este objeto fue a parar al 1, F4 en A va a parar esto, F4 en B. Esta es la forma
en que se refiere uno a una función. ¿Sí? Ahora, lo que les voy a platicar son algunos ejemplos elementales de funciones. Algunos ejemplos elementales de funciones. Y les voy a hablar de estos ejemplos porque, pues cuando siga yo hablando de funciones y la inversa de una función y que funciones inyectivas y todo eso, yo necesito ejemplos. ¿Y de dónde voy a sacar los ejemplos? Entonces, lo primero que tengo que hacer es asegurarme que ustedes tienen las herramientas para los ejemplos. Entonces, por eso les voy a platicar de algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces, a ver, miren, primero déjenme hacer una lista de algunas funciones que me interesan y que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, mi lista la puedo comenzar con rectas. O sea, son funciones de la forma mx más b. Voy a escribir más grande. Entonces, a ver, primero voy a considerar funciones de esta forma, mx más b. Voy a pensar también en funciones como estas, a más bx más cx cuadrada, donde c es distinto de 0. Voy a pensar en algunas funciones racionales. Voy a pensar en algunas funciones racionales Profe, que son cocientes de dos rectas, sí. ¿no era x cuadrada? ¿Y qué dice aquí? Cx. Así la quiero poner. Bueno. Sí, acuérdate que las letras son mudas. Si no te gusta esta, la que voy a escribir. Digo, es que como comúnmente, no importa si entonces, no importa. Alfa, beta y gamma. Ok. Y gamma distinto de 0. No te cases con una sola letra. ¿Sí? No te cases con una sola letra. Ahora también voy a pensar en cocientes a más bx entre c más dx. Voy a pensar en logaritmos y exponenciales.
voy a, bueno, a ver, en lugar de ponerlos así, voy a ponerlas así. F de X igual a logaritmo en una cierta base A de X, y voy a pensar también en estas cosas, F de X igual a la X, donde A es positivo, pero distinto de 1. Voy a pensar en las funciones trigonométricas, seguramente voy a usar cosas como estas, escalonadas. Voy a pensar en funciones trigonométricas. Dos, cuatro, seis, siete, porque aquí hay dos. Las logarítmicas y las exponenciales. Entonces, de estas 6, 7 categorías de funciones, por supuesto que no son todas. Estoy muy limitado. Al estudiar estas nada más, quedo muy limitado porque en el curso de su carrera a ustedes les van a aparecer funciones de cualquier sabor, ¿sí? Exponenciales, por ejemplo. Ya las tengo. Aquí está. ¿Ya las viste? Cuando dice escalonadas, ¿a qué se refiere? Pues a que escalonadas quiere decir que su gráfica es como los escalones de una escalera. Por eso se llaman escalonadas, ¿sí? Y hay unas funciones escalonadas que tienen escalones más grandes, otros más cortitos, etcétera. Ya veremos cómo son estas. Y por supuesto que no puse, en mi opinión, todas las funciones son importantes, ¿eh? Todas. Todas te sirven para algo. Algún día se te va a presentar un cierto tipo de función que te va a resolver una clase de problemas, etcétera, ¿sí? Pero fíjense ustedes que en esta lista no puse a los polinomios de grado mayor o igual que 3. No los puse. Porque trabajar con polinomios es una delicia, pero el grado del polinomio, en cada grado de polinomio, uno se puede detener. Por ejemplo, estudiar el polinomio de grado 2. Aquí lo tengo, mira. Este es el polinomio de grado 2. No puse el polinomio de grado 3 no porque sea difícil, en realidad no tiene nada de difícil el polinomio de grado 3. Las gráficas son muy similares, algunos más estirados que otros, y seguramente en su curso de cálculo diferencial, mínimo graficaron un polinomio de grado 3. ¿Qué pasa con los polinomios de grado 4? Pues hay toda una teoría para los polinomios de grado 4. ¿Qué pasa con los polinomios de grado 5 en adelante? Pues para los polinomios de grado 5 en adelante, las cosas se ponen más rudas. Porque, por ejemplo, en grado 1, este es un polinomio de grado 1, mira, son rectas. Un polinomio de grado 2 son parábolas. Un polinomio de grado 3, pues no tiene nombre, pero más o menos imaginamos cómo son las gráficas. Igual un polinomio de grado 4, pero de grado 5 en adelante las cosas están tremendas porque
Porque, por ejemplo, no hay fórmulas para encontrar las raíces de un polinomio de grado mayor o igual que 5. No las hay. Todo se termina en grado 4. Para grado 1, pues es muy fácil encontrar las raíces de un polinomio de grado 1. Para un polinomio de grado 2 también es relativamente fácil. Para un polinomio de grado 3, ahí ya empieza a haber un poco de chiste, pero tampoco cosa del otro mundo. Se llaman fórmulas de Cardano y las mismas fórmulas de Cardano sirven para un polinomio de grado 4. O sea que la historia se acaba en grado 4. Y en grado 5 en adelante empieza otra historia tremenda. Más o menos en 1840-50 con Galois. Y está toda una teoría que se llama teoría de Galois, que estudia prácticamente a todos los polinomios desde otro punto de vista muy sofisticado y que merece otro tratamiento, ¿no? Pero no puse aquí a los polinomios, ¿eh? Debí ponerlos. En mi opinión, los polinomios son de las funciones más importantes que hay, de los objetos matemáticos más importantes que hay. Y yo creo que la razón principal es la siguiente. Tiene que ver con el cálculo sobre todo con el cálculo diferencial. Ustedes se han de acordar que una función, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa que una función sea diferenciable en un puntito o en una vecindad? Pues quiere decir que en un intervalo abierto de su dominio, ahí la función tiene una recta tangente, una única recta tangente en cada punto. Eso es lo que quiere decir que sea diferenciable. Ya seguramente se han encontrado con funciones horribles cuya expresión es tremendamente fea, complicada, ¿sí? Bueno, miren, hay un teoremita que no es un teoremita, es un señor teorema, que a veces se estudia en un curso de cálculo diferencial cuando hay tiempo. Creo que nuestros programas no lo marcan, pero en algún momento lo van a ver. Es un teorema que me dice que si yo tengo una función diferenciable en un intervalo, quiere decir que esa función se puede escribir como un polinomio. O sea, los polinomios me aproximan a todas las funciones, a exponenciales, a las que quieras. Cualquier función diferenciable puede ser aproximada por un polinomio. ¿Y saben cómo se llama ese polinomio? Polinomio de Taylor. Vayan y véanlo. Seguramente está a su alcance lo que dice el teorema de Taylor, la aproximación de Taylor, la aproximación polinomial de Taylor. ¿Sí? Y yo me parece que en uno de mis recursos de cálculo sí lo vi, pero si me pregunta ahora sí que qué recuerdo, estoy perdido. Muy mal hecho. Porque, de hecho, hasta la prueba de ese teorema es un poco algorítmica. Te dice exactamente cómo encontrar un polinomio que se aproxime a una función de un polinomio de cierto grado, ¿sí? Y entre más alto, entre más grande es el polinomio que vas construyendo, es mejor la aproximación.
Ahora, ¿por qué los polinomios? Pues mira, porque los polinomios son fáciles de derivar y son fáciles de integrar. Entonces, si tengo una función que tiene una expresión muy fea, si tengo una función que tenga una función muy fea, esa función fea la puedo aproximar por medio de un polinomio. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Bueno, lo que hice ahorita fue justificar por qué no puse a todos los polinomios, ¿eh? Pero me justifiqué diciendo que los polinomios merecen su tratamiento aparte, sobre todo los polinomios de grado mayor o igual que 5. ¿Vamos a ver polinomios, profe? No, no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo en el curso. Pero para esto, fíjate, te voy a contar una cosa. De los polinomios, lo que yo tenía planeado hacer en este curso es hablar de aritmética de Z, aritmética de los enteros, algoritmo de la división, máximo común divisor y números primos, ahí, y hablar exactamente de lo mismo de los polinomios. Si alguien se parece a los enteros, ¿sabes quiénes son? Los polinomios. Nada más que en los polinomios no hablo de número primo, hablo de polinomio irreducible, y en los enteros hablo de número primo, pero la definición es prácticamente la misma. Eso es lo que yo quería hacer de los polinomios. Pero me voy a conformar a acabar el curso tal vez con una semana de aritmética, o tal vez semana y media de aritmética. Era más importante para mí hablarles de funciones por una sencilla razón. El concepto de función es sumamente importante en toda la matemática, en toda. Estadística, topología, teoría de campos, teoría de anillos, análisis matemático, cálculo, lo que tú quieras. Todo el tiempo estás estudiando funciones, todo el tiempo. Entonces, pues vamos a estudiarla desde el punto de vista teórico, ¿sí? Me hubiera encantado ver la aritmética de Z, pues es de mis temas favoritos. Sin embargo, cuando acabe el curso, a este grupo les voy a ofrecer un cursito de una semana o 2 semanas, tal vez de polinomios, para ver si logramos rescatar algo del programa. Pero eso va a ser hasta que se acabe el curso, hasta que yo los evalúe. Y el que tenga interés, bienvenidos. Les voy a dar una semanita o 2 semanitas antes de que empiece el próximo trimestre. Por este mismo medio les voy a preparar algo de polinomios. De hecho, ya hasta lo tengo escrito. ¿Sí? Pero no, sí, profe, gracias. No vamos a pasar por los polinomios. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. No sé si tienen preguntas. Voy a mojar mi trapo. Entonces, acuérdense, voy a empezar con las rectas.
Ahora fíjense que esta clase de funciones que vamos a estudiar, esta clase de funciones, pues vean ustedes, están definidas por fórmulas, están definidas por sumas, restas, multiplicaciones, raíces enésimas. Así están todas las funciones que nos interesan en un curso de cálculo. Están dadas por fórmulas, ¿sí? Pero en general, las funciones no necesariamente están descritas por fórmulas. Vayan en este momento y vean a F4. Vean a las tres funciones que borré hace rato y vean cuál fórmula. No hay fórmulas, ¿sí? Pero a veces sí hay fórmulas, ¿verdad? Déjenme platicarles rápido un ejemplo. Las funciones que ahora vamos a estudiar, pues son funciones que están descritas por medio de fórmulas, ¿verdad? Pero les aclaro, no necesariamente para las funciones hay una fórmula de por medio. Y el ejemplito, pues lo acabo de borrar. Borré 3 ejemplos de 3 funciones que no están descritas por medio de fórmulas. Entonces, ahora, uno podría pensar, oye, ¿y entonces cualquier fórmula es una función? No. Les dije, las funciones que ahora me van a interesar van a estar dadas por fórmulas. Y entonces la pregunta inversa sería, ¿y las fórmulas son funciones? Vean este ejemplito. ¿Ustedes conocen la ecuación de la circunferencia? Es mi ejemplo. Agárrate una circunferencia de radio R que tenga centro en el origen. Ahí está. ¿Cuál es la ecuación que describe a una circunferencia de radio R en R2? Pues está dado así. X cuadrada más Y cuadrada igual a R al cuadrado. Entonces, lo voy a poner así. Son las parejas X, Y en R2, tal que la primera entrada al cuadrado más la segunda entrada al cuadrado me da R al cuadrado. La R está fija. La R es mayor que 0 y está fija. Le doy una R cuadrada y le voy a poner C. Eso es lo que tengo ahí. De esto seguramente se acuerdan. Me voy a detener en un ejemplo que está muy, muy a la mano, que es la circunferencia de radio 1. Cuando R1 me pasa esto. Cuando R es 1, aquí tengo al 1, aquí está el menos 1, aquí está el 1, y aquí estará el menos 1. Esa es la circunferencia de radio 1. ¿Sale? Entonces agarra una pareja X, Y sobre la cáscara. Sobre la cáscara. Entonces digamos que X cuadrada más Y cuadrada vale 1. Despeja a la Y. Despeja a la Y. Cuando despejas a la Y, ¿qué es lo que te queda? Te queda que Y es igual a... Pasas X cuadrada de este lado. Raíz cuadrada de 1 menos X cuadrada. Así, raíz cuadrada, pero aquí te aparece un más menos. Bueno. ¿Verdad? Pues porque la raíz cuadrada toma 2 valores, ¿no? La raíz cuadrada toma 2 valores. O sea, por ejemplo,
¿Por qué toma dos valores? La raíz cuadrada, que no es la principal. Por ejemplo, supón que x cuadrada es igual a 4. Te pregunto ¿quién es x? ¿Quién es x? Puede ser -2 por -2 o +2 por +2. Bueno, 2 o -2. Es así, más menos raíz cuadrada de 4. Por eso se pone más menos. Una más, raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces tomas el más y entonces te queda más 2. Tomas el menos, te toca menos. ¿Sí? La raíz cuadrada toma dos valores. ¿Sale? Siempre que lo que esté adentro sea positivo. Bueno, entonces, para que yo pueda sacar aquí raíz cuadrada, voy a estudiar este ejemplo. Para que yo pueda sacar ahí raíz cuadrada, ¿cómo debe de estar lo de adentro de la raíz cuadrada? Mayor o igual que 0. Así es. Entonces lo que está ahí adentro debe de ser 1 menos x cuadrada, debe de ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Y por lo tanto, si paso menos x cuadrada para acá, me queda que 1 mayor o igual que x cuadrada. Y si yo saco raíz cuadrada aquí en ambos lados, me va a quedar raíz cuadrada de 1 mayor o igual que valor absoluto de x. Pero si le quito el valor absoluto de x, aquí pongo un más menos. Raíz cuadrada de 1, pues es 1, más menos 1, ¿verdad? Quiere decir que x está entre 1 y menos 1. O sea, quiere decir esto, mira. Lo voy a señalar. Y voy a aprovechar para regresar al dominio de una función. Tengo esto nada más. La x está entre menos 1 y 1, ¿verdad? Pues tenía que salir así porque pues estoy hablando de la circunferencia y en la circunferencia solamente puedo tomar valores entre menos 1 y 1 para poder generar la circunferencia. Pero fíjense en este detalle, Tú me das una x entre menos 1 y 1. Vean este detalle. Te doy, por ejemplo, este valor de x. ¿Cuántos valores de y le asocia? ¿Ya vieron cuántos valores le asocia? Uno con el más y otro con el menos. A una x le está asociando, ¿qué y le está asociando? Raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada, pero también a x le está asociando menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. Esto es lo que está haciendo. Primero el más y luego el menos. Esta es la y, ¿sí? Esto que está aquí es la y. Le está asociando dos y's. A una x le está asociando esta y también le está asociando esta y. Entonces, esta fórmula no me representa una función. ¿Por qué? Porque a este elemento le asocia 2 y las funciones no hacen eso. Las funciones hacen otra cosa. ¿Están de acuerdo? Esta fórmula no es una función. ¿Por qué? Porque a una x de su dominio, aquí lo que calculamos fue el dominio, ¿sí? De esta ecuación numérica, calculamos dónde puedo evaluar, ¿sí? Y lo que concluyo es que para un valor donde puedo evaluar,
para un valor donde puedo evaluar, resulta que para una X le estoy asociando dos valores de Y. Entonces, así como está, no es función. ¿Sí? La ecuación de la circunferencia no es una función. A menos que la modifique. Por ejemplo, nada más agarro la parte positiva. Y entonces nada más me queda la cáscara de arriba. O, si nada más agarro la parte negativa, no agarro la parte positiva, esta también es función, y en tal caso la gráfica, pues es la cáscara de abajo. Y esto mismo funciona con cualquier circunferencia de radio R. Aquí me aterricé en la de radio 1. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Entonces, a ver, ahorita la conclusión es que las funciones que voy a estudiar, pues son funciones que tienen que ver con números reales. Eso es lo que voy a estudiar. Funciones que tienen que ver con números reales, ¿verdad? Y estas funciones que vamos a estudiar con números reales, que involucran a los números reales, pues están dictadas por fórmulas. Acabo de borrar la lista y allí en la lista aparecen fórmulas. ¿Sí? Apareció la ecuación de una recta, apareció la ecuación de una parábola, apareció la ecuación de una hipérbola, aparecieron los logaritmos, las exponenciales, ¿verdad? Salvo las trigonométricas, pues digamos, las trigonométricas no son fórmulas, son conceptos, nada más. Concepto también muy importante, las trigonométricas. Pero casi todas las funciones numéricas son funciones que tienen que ver con números y están expresadas en términos de fórmulas, ya, ¿verdad? Y entonces la pregunta que viene al regreso es, ¿y entonces cualquier fórmula es una función? No. Aquí tienen un ejemplo. Esta es una fórmula que me describe a una circunferencia de radio 1, pero no es función. ¿Sí? Y fíjense que para ver que no es función, estoy usando la idea que escribí hace rato en la definición de función. A un elemento del dominio solamente le asocia uno. Aquí en este caso, el dominio es el intervalo -1, 1, y a un elemento de X le estoy asociando 2. Entonces, esto no puede ser una función. ¿Sí? Y ejemplos de funciones están plagadas todas las matemáticas. Ejemplos de no funciones están plagadas todas las matemáticas. ¿Sí? Imagínense una gráfica. Estoy en el plano R2. Imagínense una gráfica que hace esto. ¿Será función? Una gráfica que hace... ¿Será una función? Digamos No. que es No, usando un graficador y una fórmula. Pues claro que no es función porque puedo encontrar fácilmente un valor de X. Fíjense, le estoy asociando le estoy asociando y le estoy asociando que está acá. Entonces, a este valor de X tiene 3 asociados. Peor tantito. Deja de ser función desde el momento que a un elemento del dominio le asigno más de un elemento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a este valor de X, a esta X, le estoy asociando 1, le estoy asociando también, le estoy asociando también, y le estoy asociando que está aquí arriba. 3, puta, esto. Y no es el único. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Hay varios ahí que tienen distintas imágenes. ¿Sí? Entonces, cualquier gráfica que haga cosas como estas,
Son fórmulas, sí, pero no son funciones. ¿Sale? Y entonces, todo lo que vamos a desarrollar en esta parte, en este tema, solo incumbe a las funciones. A cosas como estas, no. Relaciones en general, no. Solo es de uso exclusivo para funciones. ¿Sale? Me falta dar una definición porque ahorita me di cuenta que hablé de algo que no he definido, y ese algo que no he definido es lo siguiente. Es f, fíjense, f una función de a en b. Vamos a poner una especie como de convenio, una función de a en b. Voy a hacer un dibujito, un dibujo. El dibujo hace esto. Aquí está A, aquí está B, y de aquí para acá está actuando F. Sí, tengo una función de un conjunto en otro, y lo que hace esta función, agarra los elementos de A y los relaciona con los elementos de B de alguna forma. Puede ser por medio de una fórmula, o puede ser nada más una asignación que uno hace, como los ejemplos que borré hace rato, el F3, F1, F4 y creo que no me acuerdo cuál, ¿sí? Así una simple asignación. Bueno, entonces mi función agarra un elemento de aquí y le asocia a alguien de aquí. Agarra un X y le asocia un Y, ¿verdad? Y eso lo escribí así. F le asocia a X un valor Y. F le asocia a X un valor Y. Y eso se lee, ya saben ustedes cómo. F de X igual a Y, así se lee, ¿verdad? Bueno, al número Y o al objeto Y en general, a Y se le llama la imagen de X. Van a ver ahorita por qué, por razones obvias. Y se llama la imagen de X. Este ya lo tengo que tirar. Y se llama, en este caso, cuando manda X a Y, en este caso, Y se le llama la imagen de X bajo F. Así se le llama, ¿verdad? Y fíjense, hace rato les definí qué es la imagen. La imagen son las segundas entradas, ¿verdad? Son los elementos de B que ocupo. No sé si voy a ocupar a todos, pero voy a ocupar a algunos de B, o a todos, o nada más 3/4 partes, no lo sé. Pero a todos los que ocupo de B se le llama la imagen de toda la función. Aquí nada más estoy hablando de la imagen de un objeto X, nada más de uno. ¿Por qué se le llama la imagen? Yo creo, a mí me gusta ese nombre, pero yo creo que es como un espejo, ¿no? Que a X le estás tratando de reflejar en un espejo, y por eso se le llama la imagen. Así me lo imagino. La verdad no sé cuál es la razón de por qué le pusieron la imagen, pero me gusta el nombre. ¿Por qué se le llama imagen? A mí También sí. profe, Sí. también había dicho que igual la imagen se llamaba rango, ¿no? Ah, bueno, rango es todos los que ocupo, todos. Ah, todo en general. Todos los elementos que ocupo de B, todos los que ocupo para una función, todos los elementos que ocupo de B, se le llama el rango. Imagen solo uno. La imagen de X bajo F es la Y.
Pero Ok. todos los que ocupo, fíjate, vamos aclarando la terminología. Cuando hablo de rango, cuando hablo de rango me refiero a una función, ¿verdad? Cuando hablo de imagen, me puedo referir a la imagen de un elemento o me puedo referir a la imagen de toda la función. ¿Sale? Entonces, tengo lo siguiente, nada más para aclarar las cosas. Fíjate. El rango de f, el rango de una función, es lo mismo que la imagen de la función, y estos son aquellos elementos que están en B, tal que B es f de alguien para alguna x en A. Ya te cambié la definición. Ve a ver la definición que te di de imagen. Y vas a ver. Te dije, son todas las segundas entradas de las parejas que aparecen en F. Pues es exactamente esto, ¿sí? Porque la función son parejas. Agarras una X, no sé a dónde lo voy a mandar, pero lo voy a relacionar con un F de X. Este elemento está en B. Entonces te dije, son las segundas entradas f de x, pues eso es b. ¿Sí? Esto que te estoy escribiendo es exactamente lo mismo que lo que escribí hace ratito. ¿Sí? El rango de una función es lo mismo que la imagen de una función y es un conjunto. Esto está metido dentro de B. Puede ser todo B. Puede ser todo B. Luego voy a hablar de eso. En el caso que sea todo B, entonces voy a decir que la función es superayectiva, pero todavía no me voy a meter con eso, ¿sí? Todavía no me voy a meter con eso. Quiero que distingas. Esta es la imagen de la función y esta es la imagen de un elemento. Ahí tengo las dos escrituras. Quiero que te des cuenta cuál es la diferencia entre los dos, ¿sí? La imagen de la función son todos estos, todos los que voy a ocupar. Esto es toda la imagen de la función. A lo mejor se quedan algunos fuera. No me toca agarrar a todos. Esto, todos los que estoy ocupando de B, es a lo que se le llaman la imagen de la función, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la imagen de un elemento? No es lo mismo. La imagen de un elemento dado, es simplemente a dónde va a parar. Es a dónde va a parar. Ah, ya. Sí. Esa es la imagen de un elemento, ¿sí? La imagen de un número, pues es un número. O la imagen de un objeto es un objeto, ¿sí? Pero la imagen de una función es un conjunto. ¿Qué conjunto? Todos los que voy a ocupar de aquí. Esa es la imagen de una función. ¿Tienen preguntas, jóvenes?
A ver, por lo menos vamos a concluir con el estudio de estas cosas. Por ejemplo, la notación que se usa y que es cómoda, bastante cómoda, para indicar que una función va de un conjunto en otro, para indicar eso, lo que se escribe es esto, miren. F, dos puntos, empieza en A y acaba en B. No debe de haber confusión cuando ustedes vean esto que está aquí. F es una función que empieza en A y acaba en B. F es una función que tiene a A como dominio y tiene a B como contradominio. ¿Preguntas? O muchos le llaman f, es una función que va de A en B, ¿no? Muchos le llaman así. Nada más de A en B. Pero está sobreentendido que cuando dices de A en B, está sobreentendido que A es el dominio. ¿Estamos? Cuando dices de A en B, quiere decir que en todo A se puede evaluar tu función. ¿Estamos? En todo A se puede evaluar tu función. Todos los elementos de A van a parar a alguien de B. No sé a quién, pero van a parar a alguien. Entonces, si yo agarro aquí un elemento de A, cuando yo le aplique F, no sé a dónde voy a ir a parar, pero simplemente le voy a poner F de A. ¿Sale? Entonces, a este cuate, F de A, se le llama la imagen de A. Simplemente estoy copiando lo que escribí aquí. A este elemento de A lo voy a mandar por medio de F, no sé si por medio de una fórmula o por medio de un empujón, veto a saber cómo. Lo voy a asociar solo con un elemento de B. Lo voy a asociar para allá. Bueno, este que está aquí es la imagen de A, de este elemento A. Este es su imagen. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No. Bueno, fíjense en lo siguiente. Les voy a hacer una pregunta. No se vayan con la definición estirada y sin chiste y sin sabor y poco graciosa la definición de lo que es una función. Nada más quiero que me digan cómo son los elementos de una función. Ordenadas. ¿Cómo? Parejas ordenadas. Parejas. ¿Sale? Son parejitas. Entonces la función son parejitas. ¿Sale? Entonces, a ver, fíjate, el primer ejemplo, voy a usar ya mi notación. Voy a ir de los números reales en los números reales. Y lo que voy a hacer es, a un número real X, lo voy a mandar en 2x más 1. Por ejemplo, a cada número que yo agarre de aquí, lo voy a multiplicar por 2 y luego le voy a sumar 1. Esa va a ser a quien lo voy a mandar. Entonces, la imagen de X, ¿quién es? 2x más 1, ¿verdad? Si yo uso esta notación, todo lo que estoy haciendo es escribir f de x igual a 2x más 1. Lo que siempre entendemos
cuando estoy llevando mis cursos de cálculo o de casi cualquier otra manera, me refiero a la función con esto. Esta es la función, ¿verdad? La función en tal caso es la regla de asignación. Te está diciendo a una X, ¿quién le vas a asignar? Pues le voy a asignar 2 veces el más 1. Es la regla de asignación. Y así es como trabajamos en todas las matemáticas, con la regla de asignación, y es a lo que le llamamos función. Pero formalmente la función son las parejitas, ¿verdad? ¿Qué parejitas? Formalmente mi función son las parejas x, f de x. Esta es mi función. Son las parejas. Por lo que me acaban de responder, les pregunté qué es una función y me dijeron parejas ordenadas. Pues sí, esta es mi función. Son las parejas x, f de x, donde x recorre al dominio, tal que x Profe, en el dominio. A ver, dime. entonces, ¿cuál es la regla de correspondencia? Esta, Ok. ¿vale? Esta es la regla de correspondencia. O sea, ¿qué es lo que te dice la frase regla de correspondencia? A una X, ¿qué le corresponde? A una X del dominio, ¿qué le corresponde del contradominio? ¿A dónde vas a evaluar el... No. ¿O cómo? ¿Qué le corresponde? A una X le corresponde, a una X Un valor de contradominio, ¿no? le corresponde este. ¿Estamos? Sí, no, sí se le llama contradominio. Contradominio es este. Y este es el dominio. Contradominio es este. Este es el contradominio y este es el dominio. Y en este ejemplo particular, lo que acostumbramos denominar como función es a la regla de correspondencia. Qué bueno que alguien lo dijo ahorita. ¿Sale? Es la regla de correspondencia, pero formalmente mi función son las parejas ordenadas. Acuérdense que son relaciones y son subconjuntos de A cruz B. En este caso A cruz B, ¿quién es? Los reales, los reales. O sea, el plano en 2 dimensiones, en dimensión 2. ¿Sí está claro? Ya estamos aterrizando el lenguaje a lo que es usual en otros cursos. ¿Sí? Normalmente las funciones en todos mis cursos se refieren a la regla de correspondencia y no a esto. Esto es a lo que le llaman la gráfica de la función. Los puntitos x, f de x, esa es la gráfica. En realidad la gráfica es la función. ¿Tienen preguntas? Jóvenes, ¿tienen preguntas? No, profesor. Bueno, esto ustedes saben muy bien de qué se trata, ¿no? La gráfica de esta función, esta efectivamente es una función. Y ustedes saben... Una recta. ¿Cómo? Una recta. Son rectas. Entonces tienen que saber dibujar rectas. Para arriba y para abajo. La ecuación que yo les pinte, la tienen que saber dibujar. Axioma de Euclides. Por 2 puntos pasa una recta. Y solo una. Entonces, para que yo grafique una recta, ¿qué es lo que necesito? Pues 2 puntos. Le das un valor a X, obtienes un valor de Y, le das un valor a X y obtienes otro valor de Y. Ahí están tus 2 puntos en el plano, graficas y vámonos. ¿Sí?
Entonces, tarea para el viernes. Tengo esta ecuación, f de x igual a mx más b. Así, m está dado, m y b te los doy. Son dados. M y B te los doy. Por ejemplo, aquí te di M vale 2 y la B vale 1. ¿Sale? M y B son dados. Entonces, quiero que me digan qué significado tiene la M y qué significado geométrico tiene la B. Y quiero que sepan graficar rectas para arriba y para abajo. De aquí para el viernes. Y el viernes les voy a dar una platiquita de parábolas y todo. Vamos a empezar a barrer la lista de funciones que les dije que voy a ver de pasadita, porque todas ellas, excepto los logaritmos y las exponenciales, salvo esas, todas las demás, tal vez las escalonadas, todas las demás las deben de saber. Todas las demás. Porque con esas yo voy a construir mis ejemplos para hacer teoría general. ¿Sale? Díganme si hay preguntas. No. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces se van a poner a estudiar la ecuación de la recta de aquí al viernes. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Profesor. Bueno, No, profe. tarea, Sí, estudiar profesor, disculpe, nomás ¿Podría sí, qué? nada más repetir. ¿Perdón? Repetir que, o sea, la tarea es, No, las estudiar, confusiones. Es que la estaba apuntando, pero sí, la tarea es la estudiar la confusión que se da que en todos sus sabores. sí está bien. ¿Sale? Rectas paralelas al eje de las Y, rectas paralelas al eje de las X, rectas inclinadas hacia la derecha, rectas inclinadas hacia la izquierda. Todo esto se lo tienen que saber el viernes, de aquí al viernes. ¿Sale? Nos vemos, jóvenes. Nos vemos el viernes. Adiós. Y buen provecho para los que no han comido.